Bienvenidos. Este es un tutorial orientado a presentar las principales recomendaciones para la realización de auditorías de sistemas de gestión de calidad bioambiental internas o externas. Está basado en los principales elementos, características y directrices de la NTC ISO 19011-2002. Para iniciar debemos tener presente que el uso de estas directrices puede variar de acuerdo con el tamaño, la naturaleza y complejidad de su organización, al igual que el alcance y los objetivos de la auditoría a realizar. Aunque esta norma brinde solamente una orientación, usted la puede aplicar para desarrollar sus propios requisitos relacionados con las auditorías. Esta es la estructura de la norma. Básicamente se compone de 3 fases, una conceptual, una de planeación y una de aplicación. En la fase conceptual comprende los numerales de la norma número 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí nos describen el alcance de las referencias normativas, términos y definiciones respectivamente, pero también comprende los principios tanto para auditorías como para auditores. Continuando con la tercera fase, tenemos la fase de planeación. Aquí está el numeral 5, donde nos proporciona una orientación acerca del establecimiento y gestión de programas de auditoría. Se tratan de aspectos tales como la asignación de las responsabilidades, establecimiento de objetivos, coordinación de actividades y el suministro de recursos suficientes para llevar a cabo la auditoría. Finalizamos con la fase de aplicación, donde en el numeral 6 nos especifican cuáles son las actividades principales que deben comprender un plan de auditoría. Y finalmente, en el numeral 7, tenemos las competencias y evaluación de los auditores. Antes de entrar con la presentación formal de este tutorial, es primordial comprender el término de auditoría. La auditoría es un examen sistemático, independiente y documentado que determina si las actividades y los resultados del sistema cumplen con las disposiciones establecidas y si se están aplicando en forma efectiva, permitiendo alcanzar los objetivos deseados. Una auditoría sistemática es un examen sistemático porque es una actividad planeada y debe tener un procedimiento y un método. Es un examen independiente porque los auditores no deben tener la responsabilidad directa sobre las áreas auditadas. Y es un examen documentado para obtener evidencias de la auditoría. Aclaremos los términos de evidencia. Cuando hablamos de evidencia, son hechos pertinentes para los criterios de auditoría. Esos criterios son las políticas y procedimientos establecidos. Cuando hablamos de un hallazgo, el hallazgo es la evidencia de la auditoría recopilada con respecto a los criterios de la auditoría. Contamos con 2 tipos de auditoría, uno interno y otro externo. Las auditorías internas también se conocen como primera parte y son realizadas por la organización. Estas pueden formar la base de una autodeclaración de conformidad por parte de la organización. Y el otro tipo de auditoría es la auditoría externa. La auditoría externa incluye las que se denominan generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda las realizan las partes que tienen interés en la organización, como es el caso de los clientes, y las auditorías de tercera parte ya las realizan organizaciones auditoras externas e independientes, como por ejemplo las que ofrecen certificación de conformidad, como la ISO 9001. Continuamos describiendo el término auditoría. Aquí el objetivo de la auditoría verifica lo que se hace y los resultados de lo que se hace. Para esto se tienen en cuenta 3 elementos. Primero, lo que se debe hacer, cuáles son los referenciales, cuál es la normatividad. Segundo, qué es lo que se hace actualmente. Y tercero, cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere hacer. Dentro de las características de una auditoría tenemos 3 a mencionar. La primera, debe ser avisada y no puede ser por sorpresa. Una auditoría no es una inspección de control. Y por último, la función de auditoría se convierte en necesaria para evitar lo que se conoce como error sistemático o sesgo. Aquí tenemos los principios de auditoría. Estos principios de auditoría presentan 2 enfoques. El primer enfoque es el enfoque de independencia, que es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Y el segundo enfoque es un enfoque basado en la evidencia.
Está soportado en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo y unos recursos limitados. Así como tenemos unos principios de auditoría, también tenemos unos principios del auditor. El primero, el auditor debe tener una conducta ética. Cuando hablamos de conducta ética, debe ser una persona de confianza, una persona íntegra, una persona de discreción. Y el segundo principio que debe tener un auditor es que debe tener una presentación ecuánime, es decir, los hallazgos los debe reflejar con veracidad y exactitud. Ahora continuamos y ya entramos en materia con el tema del programa de una auditoría. A continuación les presento el flujo de proceso de un programa de auditoría y está estructurado bajo el esquema del ciclo PHBA. Entonces tenemos la primera fase, que es planificar. Entonces ese es el establecimiento del programa de auditoría. Definimos unos objetivos, unas responsabilidades y unos recursos, al igual que los procedimientos. Tenemos la segunda parte del ciclo, que es el hacer, donde tenemos la implementación del programa de auditoría. La tercera parte del ciclo es verificar. Se hace un seguimiento y una medición al programa de auditoría. Y finalizamos con el actuar, donde tenemos la mejora del programa de auditoría. Es importante mencionar las características que debe tener un programa de auditoría. Entonces, primero, debe ser un programa sencillo y comprensivo. Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de acuerdo al tipo de empresa que se va a examinar. Tercero, el programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. Cuarto, debe desecharse los procedimientos excesivos o procedimientos de repetición. Y quinto, el programa debe permitir al auditor examinar, analizar, investigar y obtener evidencias para luego dictaminar y recomendar. Aquí es importante tener en cuenta que para el desarrollo de estos procedimientos se debe incluir el programa de las auditorías. Se debe asegurar la competencia de los auditores y los líderes del equipo auditor. Se deben seleccionar los equipos auditores adecuados, se deben realizar las auditorías, se deben realizar las acciones complementarias de la auditoría y se deben llevar unos registros del programa de auditoría para poder hacer el seguimiento del desempeño y mejora del programa de auditoría. Con respecto a la fase de implementación del programa de auditoría, debe incluir, primero, se le debe comunicar el programa de auditoría a las partes pertinentes. Debe coordinar y programar las auditorías y otras actividades del programa de auditoría, establecer y mantener un proceso para la evaluación inicial de los auditores y la evaluación progresiva de las necesidades de formación y desarrollo profesional. Ahora continuamos con la fase de aplicación de una auditoría. Plan de auditoría. En el plan de auditoría se compone de 3 partes claves para tener el momento de realizarlo, 3 partes claves a tener en cuenta. La primera, la designación, la determinación y la definición de este plan de auditoría. Entonces, como primera medida, el plan de auditoría define unos objetivos, un alcance y unos criterios de auditoría. En los objetivos es claro qué es lo que se pretende lograr con el programa de la auditoría. El alcance describe la extensión y los límites de la auditoría y finalizamos con los criterios que son el referente para definir la conformidad del sistema de gestión de calidad de la organización. Ahora continuamos con los pasos establecidos por la ISO 9011. El primero es la revisión de la documentación. Entonces se deben contar con todos los documentos pertinentes al sistema de gestión de calidad del área a auditar. Se debe preparar las actividades de auditoría in situ o en el sitio y aquí se hace una asignación de tareas al equipo auditor y preparación de los documentos de trabajo. Como tercera medida tenemos la realización de estas actividades y se debe tener en cuenta que hay que hacer una reunión de apertura. Se debe contextualizar cómo se llevará a cabo la auditoría. Se debe brindarle una oportunidad de preguntas al auditado y finalizamos con una reunión de cierre. Otro de los aspectos a tener en cuenta dentro de este plan de auditoría es la preparación, aprobación y distribución del informe. Un elemento clave
Entonces, aquí dentro del informe debemos tener en cuenta qué es lo que debe llevar: los objetivos, la identificación del cliente de la auditoría, identificación del líder y miembros de la auditoría, la fecha y lugar in situ, criterios de la auditoría, hallazgos y por último tenemos las conclusiones. Este informe de auditoría debe proporcionar un registro completo de toda la auditoría y contando con la integridad del auditor. Finalmente lo que se pretende es concluir las mejores actividades complementarias a realizar para el área. Y de esta manera entonces contamos con unos métodos para la recolección de información, que son entrevistas, observación de actividades y revisión de documentos. Ya finalizando con este tutorial, seguimos con las competencias del auditor. Dentro de las competencias y evaluación de los auditores, la confianza y la seguridad en un proceso de auditoría dependen de la competencia del auditor. Por lo tanto, como habilidades y conocimientos específicos en calidad y ambiental que debe tener un auditor, entonces debe tener: manejar técnicas de comunicación, manejo de equipo de trabajo, liderazgo y eficiencia, conocimientos en cuanto a leyes, legislación, técnicas de auditoría y situaciones de la organización. Con respecto a los atributos personales, el auditor debe ser una persona decidida, debe ser una persona ética, es decir, una persona imparcial, una persona muy sincera, una persona muy segura de sí misma, diplomática, persistente, perceptivo y observador. Asimismo, debe contar con la educación, la experiencia laboral, una formación como auditor y una experiencia que haya logrado en auditorías. De esta manera, finalizamos este tutorial sobre las directrices para realizar una auditoría de calidad y ambiental. Muchísimas gracias.